Hola, buenas. Hoy vamos a presentar la segunda prueba de cátedra de la asignatura Componentes Abióticos de Ecosistemas. Esta tendrá un enfoque hacia las arcillas y a la materia orgánica del suelo. Nuestro grupo está conformado por los estudiantes de Lucas Martínez, Marco Ramírez, Luis Rangel y John Manuel Puentes. Vamos a dar 2 minutos para que se pongan cómodos, busquen lo que necesiten antes de comenzar, para que estiren, respiren y se relajen. Esperando que se hayan podido poner cómodos y cómodas en esos 2 minutos, vamos a empezar la presentación. Hoy hablaremos sobre la relevancia de la arcilla y la materia orgánica. Vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo se forman las arcillas del suelo? ¿Por qué tienen carga eléctrica y cómo varían según la acidez del suelo? ¿Y por qué la materia orgánica del suelo posee carga eléctrica? Además que vamos a hablar de los tipos de arcillas existentes y las propiedades y funciones del suelo. Las arcillas. ¿Qué son las arcillas? Las arcillas son un tipo de roca sedimentaria constituida por agregados de silicato o aluminios hidratados, que se genera por procesos de erosión, diagénesis y meteorización. La arcilla es uno de los componentes principales de los suelos, por lo tanto la compresión de la arcilla es importante. Además se comporta de maneras interesantes al ser mezclada con agua, ganando plasticidad y gana propiedades como dureza al ser calentada a temperatura de 800 grados. Propiedades que han sido importantes en la historia de la humanidad, porque nos han permitido realizar construcciones, utensilios de comida, arte y entre otras cosas. Constituye aproximadamente el 40% de los componentes en las rocas sedimentarias de mayor tamaño. Contiene gran cantidad de nutrientes y también juegan un papel importante en la transmisión de agua en el suelo. Características de las arcillas. El tamaño de la partícula de la arcilla es muy fino, y en general la mayoría de los científicos especialistas en el tema consideran que es de aproximadamente 2 micrómetros o menos. También se ocupa una escala ampliamente utilizada por los ingenieros que define la arcilla como material menos fino de aproximadamente 4 micrómetros. Estos minerales son silicatos hidratados compuestos principalmente de silicio, aluminio y agua. Muchas definiciones establecen que una arcilla es plástica cuando está mojada. La mayoría de los materiales de arcilla tienen esta propiedad, pero algunas arcillas no tienen este comportamiento plástico, como la ayoicita y la arcilla de sílex. También, la arcilla tiene una buena resistencia al calor, que es una de sus características que la han hecho un elemento importante para la humanidad. Clasificación de las arcillas. En las ciencias del suelo y la mineralogía, las arcillas se clasifican según la organización de sus capas, que pueden ser tetraédricas o octaédricas.
Los filosilicatos estructuralmente más sencillos son aquellos que consisten en el ampliamiento indefinido de capas formadas por hojas tetraédricas y octaédricas. Las capas tetraédricas y octaédricas son eléctricamente neutras, pero los enlaces entre las mismas se verifican mediante enlaces de Van der Waals. Al ser anisotropa la distribución de la energía del enlace dentro de las capas, la baja energía de enlace de las uniones de Van der Waals es responsable de la exfoliación perfecta que presentan todos los filosilicatos. Combinación de una lámina de silicio con una lámina de aluminio. Al hacer esta combinación se forma una cantidad, que sus características son la poca sustitución isomórfica, puentes de hidrógeno entre capas 1 y 1, poca concentración y expansión de capas, es poco reactiva. Su grupo está conformado por kaolinita, dickinita, nacrinita y haloicita. Cuando cada hoja octaedrica está rodeada por dos hojas tetraédricas, tenemos un nuevo miembro del grupo de los filosilicatos, que sería la esmesita. Esta tiene las propiedades de que no hay enlaces de hidrógeno, gran sustitución isomórfica, láminas cargadas negativamente, recen agua entre las capas, hidratándose y deshidratándose, presentes en variedades dioctaédricas y tetraédricas. Este último, un ejemplo de ellos es el talco. Su representante principal es la montmorillonita dioctaédrica. Los principales minerales de este grupo en dioctaédricos encontramos la montmorillonita, neutronita, beitelita, y en los tetraédricas estebencita, hectorita y saponita. Vermiculitas. Grupo de filosilicatos hidratados formado por la alteración de biotita y flogopita. Su carga es balanceada por la presencia de magnesio y agua entre sus capas. Sus capas presentan poca expansión y contracción. Presentan propiedades exfoliantes, lo que permite su uso como aislante térmico. Micas. Pueden ser diotaédricas o tritodaédricas, común o frágil dependiendo del elemento interlaminar. Sodio o potasio, comunes, y calcio, frágiles. Láminas ligeras y flexibles. Exfoliación perfecta. Las láminas de algunas micas como moscovitas y flogopitas son usadas como aislante térmico y eléctrico. De la alteración de algunas de estas micas se produce un material llamado hillita, que conserva las propiedades micáceas pero menor cantidad que el calcio. Combinación de dos láminas de tetraedros de silicio, una lámina de octaedros de aluminio y una entrecapa de hidróxido de magnesio. Cloritas. Presencia de capa de hidróxido de magnesio en la capa 2,1. Estructura 2,1 similar a las esmesitas y vermiculitas. Sus láminas son muy flexibles pero no presentan contracción ni expansión. Mayor cambio en la capa de brucitas. Esta es una tabla de absorción de nutrientes. Los nutrientes llegan a la raíz de tres mecanismos. Flujo de masa. Los nutrientes se mueven en la solución del suelo hacia las raíces, lo que aumenta con la transpiración de las raíces. Difusión. Los nutrientes siguen la gradiente de concentraciones. Intercepción. Las raíces interceptan a los iones al crecer en la zona donde están los nutrientes. ¿Cómo y dónde se forman los depósitos de arcilla? Las arcillas y los minerales arcillosos se encuentran en un rango bastante limitado de condiciones geológicas. Los entornos de formación incluyen horizontes del suelo, sedimentos continentales y marinos, campos geotérmicos, depósitos volcánicos y formaciones rocosas meteorizadas. La mayoría de los minerales arcillosos se forman donde las rocas están en contacto con el agua, el aire o el vapor. Ejemplos de estas situaciones incluyen rocas erosionadas en la ladera de una colina, sedimentos en el fondo del mar o lago, sedimentos profundamente enterrados que contienen agua de poro y rocas en contacto con agua calentada por magma. Todos estos ambientes pueden causar la formación de minerales arcillosos a partir de minerales preexistentes. La alteración extensa de rocas de minerales
arcilloso puede producir depósitos de arcilla relativamente puros que son de interés económico. Erosión. Es la descomposición física de un material por medio de un agente dinámico, que podría ser agua, viento, hielo, etc. Estos agentes dinámicos también los transportan y los depositan en un nuevo lugar. Minerales arcillosos son producidos al erosionar rocas, suelos continentales y marinos más antiguos y son importantes para el ciclo que forman las rocas sedimentarias. Hoy los ambientes sedimentarios que contienen lodos y arcilla cubren alrededor de un 60% de las plataformas marinas continentales y el 40% de las cuencas oceánicas profundas. Los ambientes acuáticos continentales como lagos, ríos, estuarios y deltas también contienen altas proporciones de sedimentos de grano fino. Diagénesis. Conjunto de procesos de formación de una roca sedimentaria a partir de sedimentos, lo que podría ser compactación, recristalización y cementación. La diagénesis puede ocurrir, por ejemplo, cuando los minerales estables en un ambiente de depósito se exponen a otro por enterramiento y compactación. Los materiales de silicatos comunes como el cuarzo, feldespato y los vidrios volcánicos, así como los carbonatos, se transforman durante la diagénesis en minerales arcillosos más estables principalmente por disolución y recristalación. Meteorización. Es la descomposición de minerales y rocas en la superficie terrestre al estar en contacto con la atmósfera, hidrosfera y atmósfera. El proceso de meteorización involucra degradación física y descomposición química que cambian los minerales originales a minerales arcillosos. La meteorización es desigual y puede encontrar muchas etapas de descomposición en la misma muestra de arcilla. Los factores que rigen la meteorización de rocas y la formación de suelo incluyen el tipo inicial de roca, la relación de agua-roca, la temperatura, la presencia de organismos y material orgánico y la cantidad de tiempo. Los tipos de minerales arcillosos que se encuentran en las rocas meteorizadas controlan fuertemente cómo se comporta la roca erosionada, bajo diferentes condiciones climáticas. Buenas, soy Marco Ramírez, el segundo narrador. Comencemos. El rol de la materia orgánica. La materia orgánica es materia elaborada a partir de compuestos orgánicos que provienen de los restos de organismos en descomposición, tales como plantas, animales y subproductos de residuos en el ambiente. La materia orgánica está formada por materia inerte y energía. Esta tiene un rol fundamental en el ciclo de la naturaleza, como componente principal que regula la capacidad del suelo para mantener su fertilidad y optimizar su conservación, además de ofrecer servicios ambientales que permiten sostener al ser humano en el ámbito local y a escala globales. Este también tiene un rol de la materia orgánica en el suelo en el ciclo global del carbono, en el cual la respiración de los heterótrofos suele ir acompañada de mineralización en el proceso de conversión de compuesto orgánico en forma inorgánica, en el cual da origen al CO2, la descomposición de estos compuestos orgánicos y la respiración de raíces vivas. La evaluación de emisiones de este gas debe considerar los dos orígenes, puesto que ambos procesos son inevitablemente medidos. Este da origen al cambio climático. Es el mayor impulsor de este calentamiento global. Ese es el CO2, y está ligado fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas. En un suelo sano y equilibrado de calidad y saludable, se expresa en plantas sanas, y en esta imagen se pueden observar los cuatro componentes principales en el sistema: suelo, aire, agua, componentes inorgánicos y una pequeña parte de la fracción orgánica del suelo. Esta última no supera el 5% en la generalidad de los casos, excepto en suelos en que el porcentaje de materia orgánica alcanza el 30%, lo que se presenta en pocos lugares. Esa fracción orgánica, pese a que es tan pequeña, soporta la vida de todos los organismos que se encuentran en el suelo. Cargas eléctricas
de la materia orgánica. El humo al igual que las arcillas, también presenta cargas eléctricas negativas, aquí vemos de color celeste, como se muestra en la siguiente imagen, aquí como dije, color celeste. Por su carga negativa, el humo también retiene iones positivos o cationes, como aquí se muestra. Bueno, de aquí de color rojo. El origen de las cargas eléctricas en la materia orgánica puede ser variable con las arcillas, dada que su naturaleza es diferente también. Así en las arcillas coloidales de origen mineral, las cargas eléctricas negativas se generan en el momento de la formación del mineral arcilloso, proceso que se conoce como sustitución isomórfica. Esto se pone en evidencia en la actual imagen, en la que se observa que los cationes están retenidos por las cargas negativas de las arcillas. Lo mismo sucede con el humus, igualmente están en equilibrio con los cationes en la solución del suelo. En cambio, los aniones con su carga negativa son rechazados por los coloides que tienen la misma carga eléctrica negativa, generando su lavado más allá del sistema reticular de las plantas. Hay que recalcar que es demasiado importante estas cargas eléctricas. Como al principio de la presentación hay algunas preguntas, aquí las contestaremos. La materia orgánica y el arcilla, las cargas eléctricas, son muy importantes ya que son estas cargas influyentes en el aspecto de nutrición de las plantas y desde el punto de vista ambiental. Los contaminantes se van al suelo y lo que nosotros queremos es que el contaminante no logre viajar por los suelos para que no llegue al agua que nosotros utilizamos, que nosotros bebemos. Y una de las maneras para detenerlo son la arcilla, estas partículas, ya que los metales pesados contaminantes son todos cationes, cargas positivas. Y entonces, si nosotros tenemos metales pesados contaminantes en el ambiente, una de las formas para retenerlos es a través de la arcilla, ya que tiene un carácter de que los cationes pueden interactuar con cargas negativas que se forman por la sustitución isomórfica que vimos al principio. Aquí, la capacidad del intercambio catónico. La capacidad del intercambio catiónico es la capacidad que tiene un suelo para retener y liberar cargas positivas gracias a su contenido en arcilla y materia orgánica. Aquí podemos ver el calcio, el magnesio, sodio, potasio, etc. Estos serán intercambiados por otros cationes o iones de hidrógeno presentes en la solución del suelo, liberados por las raíces. El nivel de sí indica la habilidad de los suelos a retener cationes, disponibilidad y cantidad de nutrientes para la planta, su pH potencial entre otras. El sí está determinada por la composición mecánica y contenido de materia orgánica del suelo. El humus tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, lo que significa que actúa como un almacén de nutrientes de las plantas y no permite que se laven del suelo con el agua que pasa a través del suelo. La SIC alta es la razón por la que el humus se considera fértil. Aquí se puede apreciar los cationes de mayor importancia con relación al crecimiento de las plantas. Calcio, tenemos el magnesio, el potasio. Aquí no vemos el amonio, pero también se considera. Son nutrientes y se encuentran involucrados directamente con el crecimiento de este mismo de las plantas. Sodio, hidrógeno, tienen un pronunciado efecto en la disponibilidad de los nutrientes y la humedad. Factores que contribuyen a la SIC. Las clases, cantidades y combinaciones de los minerales arcillosos. La cantidad de materia orgánica y su estado de descomposición. Las arcillas con gran capacidad de intercambio tienden a lanzar los cationes bivalentes como en el calcio y el magnesio. Aquí estamos viendo, por ejemplo, este ejemplo. Estas características pueden afectar la disponibilidad de los nutrientes. Factores que afectan la capacidad del intercambio catiónico. También podemos ver el tamaño de las partículas. Cuanto más pequeñas son las partículas, más grande será la capacidad de cambio. Otro factor que afectará a la SIC es la naturaleza que tendrá las partículas, ya que su composición y estructura que tienen las partículas influirán en las posibilidades de cambio de sus cargas negativas.
Y por último, el pH. Los suelos presentan distinta capacidad de cambio a la función del pH. A medida que el contenido de arcilla y materia orgánica aumentan en el suelo, el cuestión tendrá mayor SIC. Esta capacidad de retener e intercambiar cationes es un indicador directo de la fertilidad de los suelos. Suelos de textura gruesa, arenosos, poseen una SIC menor, por lo tanto los cationes son retenidos solo en una baja proporción. Un suelo con bajo SIC indica baja habilidad de retener nutrientes. Ojo con eso. Arenoso o pobre en materia orgánica. La unidad de medición de SIC es en centimoles, de carga por kilo de suelo. Vamos a la siguiente imagen, que hablaremos del pH del suelo. El pH determina el valor de absorción de iones de hidrógeno por las partículas del suelo e indica si un suelo está ácido o alcalino. Alcalino se define el exceso de sodio intercambiable en el suelo. ¿Okay? El pH es el guía principal en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, influyendo en la solubilidad, dinamismo, disponibilidad y de otros constituyentes y contaminantes inorgánicos presentes en el suelo. El valor del pH en el suelo oscila entre 3,5 muy ácido a 9,5 muy alcalino. Los suelos muy ácidos, menores a 5,5, tienden a manifestar cantidades elevadas y tóxicas de aluminio y manganeso. Los suelos muy alcalinos, mayor a 8,5, tienden a dispersarse. La acción de los organismos del suelo es inhibida en suelos muy ácidos. Para los cultivos agrícolas, el valor del pH estupendo se encuentra en 6,5. Factores que influyen en el pH de los suelos. El tipo de material madre que dio origen al suelo y el clima afectan el pH de los suelos. En las zonas de mucha lluvia, el agua lava o arrastra estos nutrientes básicos como el calcio y el magnesio. La materia orgánica contribuye a la acidez a través de los grupos carboxílico y fenólico activos que se disocian en el suelo liberando hidrógeno. El contenido de materia orgánica varía de acuerdo al uso del suelo y depende del sistema de producción que se utilice. La extracción diferencial de nutrientes por parte de los cultivos. Las plantas al crecer absorben cationes y liberan hidrógeno. Aquí podemos ver cationes de hidrógenos, que son cargas positivas. Las pérdidas de cationes en profundidad por acción del drenaje del agua o permeabilidad de los suelos contribuyen a aumentar la acidez, así como hemos visto nosotros en bosques de pino, suelos de California, selva amazónica que tienen suelos muy ácidos, muy rojizos. El uso de fertilizantes que contengan o formen amoníaco, el proceso de nitrificación libera hidrógeno en la solución del suelo. Ello lleva a una gasificación después de muchos años de aplicación de grandes cantidades de fertilizantes. El factor más importante de acidificación es la remoción diferencial de calcio y magnesio que han provocado los sistemas de producción o por la extracción de la totalidad de la planta. Estos 6 ítems que hemos visto de los factores que influyen en el pH pueden responder nuestra pregunta ¿en qué afecta la acidez del suelo? Bueno, aquí la siguiente imagen, siguiente diapo, nutrientes de las plantas. La cantidad de nutrientes presentes en el suelo determina su potencial para alimentar organismos vivos. Esto es muy cierto, ya que según la cantidad de nutrientes que tengamos, van a haber las necesidades de alimentar a las plantas, animales, etc. Todas las plantas, porque todas las plantas necesitan nutrientes para sobrevivir y crecer. Las plantas toman nutrientes del aire, del suelo y agua. La cantidad de nutrientes presentes en el suelo determina su potencial para alimentar organismos vivos. Como dije aquí nuevamente, estos nutrientes esenciales para el desarrollo y crecimiento de las plantas se suelen clasificar entre macronutrientes y micronutrientes, dependiendo de su requerimiento para el desarrollo de las plantas. Los macronutrientes se requieren en grandes cantidades, incluyen carbono para producir nuevas hojas, hidrógeno, que le otorga el agua del suelo, nitrógeno para su crecimiento, este es el más importante, junto al carbono, fósforo para transferencia de energía, potasio, regula la apertura de los estomas, calcio, también magnesio, azufre, que para la síntesis de aminoácidos. Los micronutrientes, por otro lado, que se requieren en menor cantidad en pequeñas porciones,
pero su insuficiencia puede dar lugar a carencia y su exceso a toxicidad. Se refieren al hierro, al zinc, al manganeso, al boro, al cobre, molibdeno, cloro. Aquí podemos ver fertilizantes, lo ocupan el potasio, nitrógeno, el fósforo, que son de los más importantes para el crecimiento de las plantas. En este diapo, en el carbono orgánico del suelo, los suelos son el mayor reservorio de carbono en los ecosistemas terrestres y a su vez la mayor fuente de CO2 atmosférico, el cual es producido mediante un proceso denominado respiración del suelo. Aunque usted no lo crea, en el suelo respira. La vegetación fija en el carbono de la atmósfera por fotosíntesis, transportando la materia viva y muerta de las plantas. Organismos del suelo descompone esta materia transformándola en materia orgánica del suelo. El carbono se libera de la biomasa para la materia orgánica del suelo en organismos vivos por un cierto tiempo o se vuelven a presentar para la atmósfera por respiración de los organismos, que son de los organismos del suelo y raíces, en modo de dióxido de carbono, como aquí vemos, o metano en circunstancias de encharcamiento en el suelo, cuando quedan abnegados. El carbono orgánico del suelo mejora las propiedades físicas del suelo, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, la conservación de humedad y contribuye con permanencia de suelo arcilloso al concurrir a aglutinar las partículas para constituir los agregados. La materia orgánica del suelo está compuesta en mayoría de carbono. Tiene una capacidad de retener una gran proporción de nutrientes, cationes, partículas positivas, y oligoelementos esenciales para el crecimiento de las plantitas, ya que, gracias a la materia orgánica del suelo, el lavado de nutrientes se inhibe e integral a los ácidos orgánicos que disponibilizan los minerales para las plantas y el regulador del pH del suelo. Se reconoce globalmente el contenido de carbono orgánico en el suelo sea un factor esencial, primordial y muy importante para la salud del suelo. Forma parte fundamental del ciclo del carbono y tiene gran importancia en la moderación de los efectos del cambio climático. Aquí vemos la última diapo de nuestra presentación, nuestra clase, colegas. El nitrógeno del suelo. El nitrógeno es de los elementos más abiertamente esparcidos en la naturaleza. Tiene variadas funciones. Circula en la atmósfera, en los suelos y en los organismos que habitamos en el planeta Tierra. El nitrógeno del suelo tiene un rol pero muy importante, ya que la naturaleza influye en la nutrición de las plantas. Muy importante. ¿Qué pasa si las plantas no se nutren? No podrían alimentarse, lo cual podrían morir. Este es muy importante para la descomposición de la materia orgánica, porque ya que sería el proceso, imagínense un suelo sin materia orgánica. No serían suelos saludables, no podrían alimentar a seres vivos. Al ser también componente de las moléculas de clorofila y la creación de hormonas vegetales, esto es demasiado clave, ya que si las plantas no tuvieran la clorofila, todos los seres vivos moriríamos rompiendo las cadenas tróficas, no habría fotosíntesis, algo muy importante en todos los vegetales. También son componentes de los aminoácidos, que es la unidad estructural que contiene las proteínas, componentes de otras moléculas como las enzimas, vitaminas, hormonas y ácidos nucleicos. Estimula el desarrollo y la actividad molecular. Sin el nitrógeno no existiría el crecimiento de las plantas, olvídense de eso. Todo ello lo hace un elemento esencial para el crecimiento vegetativo de las plantas. Este tiene una lixiviación muy fácil. Bueno, lo que podemos concluir en este trabajo es que la arcilla y la materia orgánica son demasiado importantes para el planeta Tierra y también demasiado importantes las cargas eléctricas que éstas tienen, porque sin las cargas eléctricas no podrían tomar los nutrientes que es lo más básico para poder alimentarse, desarrollar fotosíntesis, desarrollar los suelos. También tiene que ver con el proceso de transformación de los suelos, el origen, la regulación de los ciclos nutrientes, filtraje y almacenaje de los contaminantes, demasiado importante, así como lo respondimos. Bueno, aquí vemos los créditos, bibliografía,
Lucas Martín, editor de video, guionista. Manuel Puente, narrador, guionista. Marco Ramírez, narrador, guionista. Editor PPT de imágenes. Luis Rangel, creador de PPT, editor de imágenes, editor de PPT. Muchas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas gracias.